noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta tarde he estado en el cine, hoy 17 de mayo, y se estrenaba uno de los blockbusters de la temporada, o lo que prometía ser uno de los blockbusters de la temporada, que era Hellboy, con el protagonista David Harbour, que es uno de los actores protagonistas de la serie Stranger Things. Yo no he tenido el placer de verla. Todavía no soy de Netflix, no sé si en algún momento me pueda hacer de esta plataforma de streaming para ver películas o para ver cine. Y bueno, pues la verdad es que Hellboy venía precedida por una serie de críticas terribles y nefastas desde Estados Unidos, pero aparte de la crítica, o si diga que me ha parecido la película o buena o mala, personalmente la encuentro una película entretenida, disfrutable. No es para nada merecedora de esas terribles y apabullantes críticas de Estados Unidos y de muchas partes de la crítica especializada, dicen que es. Yo soy una persona, ya me sabéis, que no me fío de los críticos, porque muchos de ellos, bueno, no voy a decir todos, pero muchos de ellos hablan por boca de Manitou, es mi opinión. Y mi opinión, digamos que está libre de toda circunstancia, porque yo no trabajo para ningún medio, yo tengo este canal, todos me conocéis, cuáles son mis críticas, todas son sinceras. Siempre mantengo mi opinión, por supuesto, no he variado de ninguna, y todas las críticas que yo hago de mis películas son absolutamente sinceras, honestas, de lo que yo pienso desde mis conocimientos de cinematografía y sobre todo mucho más de historia del cine. Y sinceramente, pues a mí me ha parecido una película entretenida y disfrutable. No me ha parecido la octava maravilla del mundo, ni muchísimo menos. Es una película que reconozco que tiene problemas, sobre todo a nivel narrativo y argumental, pero es una película que es entretenimiento puro y duro. Es una película que vas al cine y tiene una serie de imágenes y secuencias que son muy espectaculares, son brutales. Pero aparte de esto, os quiero comentar, que ahora comentaremos un poco más lo que es sí la película, que ya os digo me ha parecido disfrutable. Hemos vivido uno de los episodios con esta película más bochornosos de los últimos años de la historia del cine en España. No del cine español, sino de la historia del cine en España. Y os quiero decir que la censura ha vuelto. Ha vuelto de una manera bochornosa y vergonzosa. La versión que nosotros hemos visto de Hellboy, mejor dicho la que no hemos visto, pero es la que se ha estrenado en Estados Unidos, es una versión sin censurar. Pero aquí en España vamos a tener una versión, es más, ya tenemos una versión censurada, en el que todo el gore, es decir, todas las secuencias un poco más fuertes, más violentas, han desaparecido por completo. Nosotros hemos visto en internet, en YouTube, en los trailers, una serie de secuencias donde Hellboy, sus ayudantes, por así decirlo, otros protagonistas, pues tenían secuencias de peleas, de luchas, con zombies, con criaturas, y que evidentemente tenían un grado pues de violencia, como por ejemplo pueda ser la violencia de una película como 300 de Zack Snyder, una violencia digital de sangre que está hecha por ordenador, por lo tanto es menos escandalosa. Yo me acuerdo de las películas de los años 70, de los 80, algunas de los 90, donde pues el gore pues estaba hecho pues, de una manera más física. O sea, había películas gore que estaban realizadas con auténticas vísceras, por así decirlo, de animales, tratadas, etcétera, como puede ser Zombie o El Día de los Muertos, de George Romero, del año 85. Pero aquí el gore digamos que es digital, es decir, la sangre se nota que está generada por ordenador. Por lo tanto, lo que hemos visto en los trailers es mucho menos escandaloso. Pero en esta versión que nos trae aquí la distribuidora aquí en España, todas esas secuencias han quedado mutiladas. Pero lo triste de todo, además del mero hecho de que la versión sea con censura, es que se nota mucho que ha sido retocortada la película. Yo evidentemente la versión íntegra no la he visto, pero ya he visto en mis 41 años largos de vida la suficiente cantidad de películas para darme cuenta dónde han metido la tijera en el montaje original, y que se nota muchísimo que esa secuencia o ese plano ha sido recortado. Os lo voy a explicar de un modo muy sencillo. Cuando se ha visto muchas películas en la vida, ves determinados planos que por su grado de trabajo, de composición, son planos que están más destinados a perdurar en la película, en el sentido de que son planos de más larga duración. Porque evidentemente el equipo de cinematografía, de producción, no se va a romper así la cabeza, no se va a dejar los nudillos en componer un plano
visualmente muy complejo para que dure muy poco tiempo. Es decir, los planos más largos suelen ser siempre los más complejos desde el punto de vista de planificación y de dirección y de cinematografía. En lo que se refiere a iluminación, en lo que se refiere a composición, de dónde situar los personajes, la altura de la cámara, el enfoque, todo. O sea, todo eso, evidentemente, si un plano es muy complejo, ese plano es para que sea evidentemente más duradero. Y los planos que están destinados a ser muy cortitos o que son planos de transición entre una secuencia y otra, son planos más pequeños y además menos trabajados que los planos más largos. Evidentemente esto es así. Pero aquí se nota que en Hellboy han metido la tijera por el mero hecho de quitar secuencias, digamos, de gore o sanguinolentas, pero que se nota que le han metido la tijera porque eran planos que estaban muy trabajados. Aquí hay una secuencia en la película, y esto no es un spoiler, va a ser una crítica sin spoilers, en el que en la batalla final, hay una batalla final en la película, y esto no es ningún spoiler, lo podéis ver perfectamente en los trailers, donde hay como dos demonios que cogen a una víctima, uno por los brazos, otro por las piernas, y empiezan a tirar hacia los lados. Y ahí se ve que ese plano, que prácticamente está en un primer plano, esas criaturas con esa víctima, parece que van a desmembrarlo, y va a salir un chorro de sangre y todo eso. Ahí se nota que la tijera se ha metido. Hay secuencias, por ejemplo, de una batalla entre Hellboy y otros dos protagonistas más en un bosque, que empiezan a salir como una especie como de zombies de la Tierra. Y claro, los personajes de la película pues empezarán, hay una versión en YouTube, aquí, que es de la versión sin censura, les decapitan, les clavan, un montón de cosas. En la película eso se ha quitado. Es decir, vemos cómo esos zombies mueren, pero no vemos la muerte. Se sobreentiende que han muerto, pero no vemos cómo han muerto. Hay una secuencia donde Hellboy mata a tres gigantes que bueno, son con un diseño de producción y un diseño de lo que es el gigante en sí mismo muy chulo. Una de las buenas cosas de la película es el diseño de producción, precisamente. Y en donde vemos que solo mata a un gigante de los tres. Los otros dos, como tendrían una muerte violenta, no vemos cómo mueren. Entonces, claro, hay unos vacíos narrativos, pero como unos socavones de esos de la carretera, del asfalto de aquí de Madrid, del asfalto de Madrid dejadísimo de la mano de Dios, donde parece que caben 3 y 4 elefantes. Pues eso llevado al cine son socavones narrativos. Dicen que de esta versión censurada solo se ha quitado 1 minuto. Permíteme que lo dude. Permitidme que lo dude. 1 minuto, es decir, 60 segundos solo. Bueno, en 60 segundos caben muchos planos. Pero yo creo que es algo más de 60 segundos. Puede ser minuto, minuto y medio, minuto 20, minuto 35, 2 minutos. Yo diría que ahí han metido la tijera en muchas secuencias, porque hay incluso secuencias que a lo mejor el director las ha filmado de otra manera, para evitar el gore. Porque según ellos, pues la versión censurada era para la televisión de Estados Unidos. Pero aquí se nota que si tú planificas una secuencia donde le vas a dar un final a esa secuencia un tanto violento, y de repente ese final violento no lo ves, es como si toda la lógica interna de la película de repente se cortara de cuajo y te ponen al final una muerte como muy light, que está completamente en desconsonancia con el resto de la escena. O sea, la escena es muy violenta y cuando llega el momento de dar fin a ese personaje, lo hacen de una manera suave y light, como diciendo, es que no es coherente. Pues es que eso se nota muchísimo en la película. O sea, se nota que han metido la tijera o que han planificado las secuencias de una manera, para la versión sin censurar, realmente de una manera muy chapucera. O sea, se nota que el concepto que tenía el director desde un primer momento era un concepto de película más violenta, más contundente, más gore. Pero claro, si tú planificas toda una secuencia que tiene que ser de violencia más explícita y al final le das un final muy light y muy suave, no es coherente con el resto de la escena. Pues eso ocurre constantemente en esta película. Yo sé que a mi amigo James Wallstein le ha gustado mucho, diciendo que es muy contundente la película y todo eso, pues tengo que decirle desde aquí, yo digo, pues James, aquí, sinceramente, aquí en España, vamos a ver como una versión Disney. Es decir, una versión edulcorada. Una versión que el gore, pues, prácticamente ha desaparecido. Hay alguna secuencia que... pero es que está digitalizado.
O sea, no es una película violenta para decir, no, es para mayores de 18 años. Esta película, vamos, ahora mismo tal y como está en el cine, la pueden ir a ver niños de 10 y 11 años. Es que no tiene nada fuerte. Vamos, he visto más violencia en los dibujos animados de la Warner Brothers, de verdad. O sea, es que del tráiler que hemos visto, con un grado de violencia fuerte, a la versión que yo he visto en el cine, yo digo, es que esto... hay más violencia en un capítulo de dibujos animados de Silvestre y Piolín. O sea, Silvestre, cuando se mete a Piolín en la boca e intenta masticarlo, eso es más violento y más gore que esta versión de Hellboy. Una auténtica lástima. Además, es que la ceguera de los productores y de los distribuidores, en este caso del cine, es que es total. Es que están... Aquí en las redes sociales hay un llamamiento al boicot de la película. Eso no. Es decir, no lleguemos a esos extremos, por favor. O sea, Hellboy es una película disfrutable. Se puede ir a ver en el cine y se pasa un buen rato. Pero los distribuidores, lo que tienen que tener en cuenta es que si tú estás alimentando por las redes sociales, por YouTube, por los trailers, una secuencia o una película violenta en sí misma, y de repente todas las secuencias que te gustaron por esa violencia un poco digital, tipo 300, han desaparecido por completo de la película, lo que vas a provocar es la indignación del respetable. La indignación de los espectadores. Y te van a decir, es que si eso no va a estar en la película, pues ya me voy. Es que claro, queda una versión completamente descafeinada. Es decir, es que, ¿por qué tenemos que hacer películas como las de Disney? Las películas de Disney, de Marvel, esas van en su línea y siguen una línea. Ahora, si tú te marcas una línea de película de mayores de 18 años, donde hay más violencia y más contundencia, que se supone que es más para adultos, pues sé coherente contigo mismo y estrena la versión íntegra. No estrenes una versión edulcorada, porque el cine de superhéroes y el cine, vamos, las películas de Hellboy, esta última, es una película que se basa precisamente en un TVO, en una novela gráfica, en un cómic. Todo ese cine se está sustentando sobre una base que es los fans de los cómics y los fans de los TVOs. Y si tú a ese fan le das un producto ya de por sí, censurado, o que estás lanzando el mensaje constantemente de que está censurado, el fan lo vas a... sinceramente te vas a cargar al fan. Es decir, le estás dando en la boca, por así decirlo, decir, no, es que ahora te voy a dar... ¿Has visto los trailers que sanguinolentos, que no sé qué violentos que parece? Pues no, ahora te voy a dar una versión edulcorada. Claro, el fan, lo que causa en ese fan, pues es, digamos, el despropósito más total. Es decir, es que ya todo aquello que me llamó la atención, o uno de los factores que me llamó la atención del tráiler, no lo voy a ver. Por lo tanto, pues ¿qué quieres que te diga? No voy a ver ese producto. Es una lástima que en el año 2019 estemos volviendo otra vez a que los productores digan, no, la versión sin censurar. No, perdón, la versión censurada. Esto no es como hace 45 años o 50 años o 60 años con el código Hays, donde que no podía haber una gota de sangre. En las películas del oeste, ¡paf!, pegaban el tiro a un hombre, hacía así, se caía y no había ni una sola gota de nada. No se podía ver un pecho de una mujer, no se podía ver un desnudo, no se podía ver esto, no se podía ver... Hombre, estamos en el año 2019. Se supone que tenemos, pues, un Ministerio de Cultura que tiene que abogar por la no censura. Porque se supone que las personas que nos gobiernan hoy en día no admiten censura. La censura ya se quedó para otros tiempos. Y que venga un productor y te diga, no, toma una versión censurada. Pues miren, no me lo dé. No me lo dé, porque lo que yo voy a provocar va a ser, pues, la ira del fanservice, la ira de los fanáticos de este tipo de películas, porque si yo estoy vendiendo con los trailers una película violenta y de repente ahora les muestro una película Disney, pues hombre, lo que va a provocar es la indignación. Y evidentemente eso es lo que yo he visto en la película esta tarde. Una versión donde no hay gore, una versión donde se nota mucho la tijera en muchos aspectos. Además es que provoca además unos errores de raccord tremendos. Hay una secuencia donde Hellboy está hablando con una chica que se suponía que la conocía de hace tiempo, que tampoco es un spoiler en la película, y que está mirando a través de dice, como podrás ver, ya no soy una mujer, ya no soy una niña. Y está con un escote muy amplio, no sé qué.
y de repente ese plano se corta en seco y la chica aparece estar mirando a Hellboy a estar inclinada sobre una mesa. O sea, un error de récord, pero de libro. Es decir, es que macho, la metedura de pata es tal que es que se nota la legua. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Y bueno, después de esta indignación que a mí me ha causado, pues bueno, os voy a hablar un poquito de la película. No voy a caer en el tópico de compararlas con las películas de Guillermo del Toro, que esas son, digamos, un mundo aparte, porque Guillermo del Toro hizo unas películas muy de Guillermo del Toro, muy de su estilo, con personalidad, y esta es una película que es completamente opuesta, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, esta película trata, por así decirlo, de alejarse de las películas de Guillermo del Toro porque su propuesta visual es distinta. Es decir, el diseño de producción y todo lo que engloba los aspectos técnicos de la película son más contundentes que las versiones de Guillermo del Toro, que eran más luminosas, más coloridas, y los personajes eran más descafeinados. En esta película, Hellboy está enfocado a, ¿cómo os lo diría yo? Como una especie de adolescente que no sabe lo que quiere en realidad, porque duda en la película, tiene un arco dramático un tanto limitado, eso tengo que decirlo, el argumento no es excesivamente rico, pero que sí que están muy bien fijadas lo que son las bases del personaje. Es decir, es un personaje que no engaña a nadie, es un personaje que en 2-3 rasgos, 2 o 3 pinceladas ya se ha definido, y el arco dramático es cortito, o sea, evoluciona poco dentro de lo que es la película, y yo creo que es uno de los puntos flojos que tiene esta película, el argumento. Argumentalmente, pues nos narra, pues, algo similar, parecido a la primera película de Guillermo del Toro. Es decir, lo que es el origen de Hellboy, que luego está reflejado en una serie de flashbacks explicativos, pero que yo creo que, a mi modo de ver, de los 3 o 4 flashbacks que hay en la película, 2 no aportan nada argumentalmente. Es decir, están ahí un poco como pegote. Y es que argumentalmente esta película está poco pulida. Nos cuentan muchas cosas en 1 hora 50, 1 hora 3/4 de hora que dura la película. Nos cuentan muchas cosas. Tenemos muchos personajes, pero poco desarrollados. Yo creo que aquí es como si el guionista hubiera querido abarcar mucho de las novelas de Hellboy, condensadas todo en una película. Y yo creo que se nos presentan muchos personajes, por ejemplo, uno de ellos, una especie como de bruja, que sale prácticamente a mitad de la película, en una escena muy surrealista, en una especie como de castillo, de casa enorme, que hay, que se enfrenta a Hellboy, pero que la verdad es que el diseño de lo que es la criatura, esa especie como de bruja, está muy conseguido. Y es una escena fuerte, es una escena potente y visualmente impactante. Pero tiene poco protagonismo esa bruja. Es como si muchos de los personajes de esta película, o por no decir casi todos, están ahí, pero parece que aportan poco al argumento. Es como si eliminásemos algunos de ellos, es como si no ocurriese nada en la película, o sea, no la trastocase. Hay un protagonista que es chino, es oriental al menos, no me acuerdo cómo se llama el nombre del actor, es oriental, se transforma en una criatura, luego veréis el porqué cuando la veáis la película, es que se enfrenta al final de la película a un monstruo, ese monstruo le da como de lado, es incapaz de enfrentarse a ese monstruo, y poco más. Es decir, hay como personajes muchos de relleno. O sea, la película, argumentalmente, le falta un grado de pulimento o un guionista un poco más experimentado, ya que hemos tenido una serie de personajes esta película con poco metraje para desarrollarse. Son los personajes como muy unidimensionales. O sea, aparte del protagonista, Hellboy, y de su padre, que es Ian McShane, y Mila Jovovich, que, bueno, tampoco tiene muchas secuencias al principio y al final de la película, todos los demás personajes son como muy parcos, son poco tridimensionales. Aunque yo creo que esta película a lo mejor estaba a lo mejor planificada, ya no en su guión sino en su propuesta, para luego tener segunda, tercera parte, es decir, una serie. Pero que yo creo que debido al poco éxito que está teniendo la película, yo creo que no lo va a haber. Y es una lástima porque yo creo que esos personajes podrían haber ido evolucionando algo mejor. Por lo tanto, yo creo que Hellboy, como película, como argumentalmente, se queda coja. Tenemos un montaje... Yo tengo que juzgar lo que he visto. Un montaje demasiado abrupto, que ya os digo que se nota muchísimo la tijera en muchas diversas zonas de la película, además con unos errores de récord
Los errores de raccord son errores de continuidad. De continuidad. Es decir, cuando se cambia de un plano a otro en una película, siempre tiene que haber una continuidad visual. Es decir, si tú enfocas en un primer plano a un actor y luego, cuando cambias de plano, ese actor sigue, por ejemplo, con la cabeza levantada, eso no es un error de raccord. Hay una continuidad. Lo que has hecho ha sido, al mismo actor le has enfocado con una cámara delante para enfocar el primer plano y otro con la cámara lateral, para que se le vea lateralmente o de otra postura. Pero el personaje, su posición inicial no ha variado. Pero el error de raccord se produce precisamente, el error de montaje se produce cuando tú cambias de plano y ves que en una centésima de segundo el actor, el personaje, ha cambiado de postura sin que tú hayas visto cómo se haya movido. Decir, bueno, es demasiado rápido, se ha movido. Eso se llama error de raccord. Pues en esta película hay error de raccord así. Por eso os digo que la película estaba planificada para tener los planos y las secuencias una duración. Y que de repente, por censurar, por hacer una versión más light, han cortado el plano, han cortado lo que es ese trocito que se supone que era gore o fuerte, ese trocito, y han dejado el resto pegado con la secuencia posterior. Pero claro, el error de continuidad es demasiado obvio. Demasiado obvio. Por lo tanto, artísticamente la película ya no solo en argumento, sino que incluso en el montaje tiene fallos grandes. En lo que se refiere a interpretaciones, David Harbour, pues la verdad es que está bien, porque tiene un maquillaje muy estrambótico. Yo creo que incluso tiene un maquillaje bastante más elaborado que el que tuvo Ron Perlman en su día. Y bueno, pues la verdad está contundente, en su papel no podía ser menos. Otro de los puntos fuertes de la película, evidentemente, es la dirección artística. O sea, todo lo que es la fotografía, lo que es la planificación, la iluminación, todo lo que eso es muy notable, tirando sobresaliente. Tienes secuencias que te impactan mucho, que dices, caray, están bien, están trabajadas. Sobre todo lo que es el prólogo de la película, en un blanco y negro muy interesante, excepto por la capa roja que lleva Mila Jovovich, que le da pues como un aire mucho más fantasmal y más místico a la película, mucho más místico. Y que ves lo que es el prólogo, ya os digo, en blanco y negro y todo eso, y dices, me gusta lo que veo. Tiene buena pinta, es interesante. Pero a esta película le faltan muchos planos, como estoy diciendo. Todo lo que se refiere, ya os digo, al montaje, a la planificación, a la fotografía, al colorido, la iluminación, es una película que está muy trabajada. Muy trabajada. Los efectos especiales están muy bien hechos, son muy notables. El diseño de criaturas es fantástico. Hay una criatura malvada que está junto a Mila Jovovich, que es una especie como de jabalí gigante, como un guerrero, tipo un minotauro, pero en vez de tener una cabeza de toro, tiene una cabeza de jabalí gigante, así muy cachas, muy cuadrado, que es un personaje que tuvo sus más y sus menos también con Hellboy en el pasado, y que es como un ayudante de la bruja de Mila Jovovich. Pero vamos, tampoco quiero revelar muchas cosas. Y que cuando este personaje sube, o sea, cuando su personaje está en pantalla, la película sube muchos enteros. También cuando Hellboy sale con los cuernos, con una especie como de gran espada, tampoco os voy a contar mucho más, montado en un dragón muy grande. Tiene secuencias muy espectaculares. Pero argumentalmente yo digo que es un poco fallida la película porque han querido condensar como muchas historias en una. Hay como muchos capítulos como de una serie de televisión que los han juntado todos en un argumento. Te cuentan muchas cosas, pero que yo creo que o una de dos. O con todas las cosas que cuentas le metes más metraje a la película, o quitas cosas del argumento y se lo reduces un poquito o lo mantienes. Y hubiera quedado mejor si hubieras contado menos historias, y con los personajes más desarrollados. Pero han querido condensar mucha espectacularidad. Y yo creo que eso va en detrimento argumental de la película. Todo eso unido a los errores de raccord y a la censura hacen de Hellboy una película argumentalmente fallida. Al menos la versión que yo he visto en el cine. Yo no sé cómo es la versión de Estados Unidos. Porque ya os digo que no es consecuente consigo misma la versión española. No es consecuente porque se nota que han metido mucho la tijera, muchas secuencias finalizan o las cierran de un modo que no tiene nada que ver con la propia gestión interna de la película, pero en lo que se refiere a dirección artística y a la parte técnica de la película brilla. Entonces tenemos una película argumentalmente que se tambalea y técnicamente brillante. Entonces es una película
que si lo metemos todos en una coctelera, hace una película que es entretenida. Una película que es, pues, puro entretenimiento. Yo no me esperaba más, tampoco. Porque vamos a ver, es Hellboy. Es el chico del infierno. No vamos a ver una película basada en un personaje de Shakespeare. No vamos a ver Otelo, ni Hamlet, ni Macbeth, ni vamos a ver cualquier... No, esto es una película basada en un TVO, en un cómic. Y lo importante es, ya os digo, los efectos especiales, la dirección artística, la puesta en escena, que sean creíbles los personajes, pero claro que tenga toda una lógica interna y, oye, no puedes fallar en algo tan obvio como es el montaje. Pero yo creo que la versión española se resiente mucho por la censura, por los errores de Raccord provocados por la censura, y que eso se ve. Y aquí en España ha recibido... En Estados Unidos ha recibido críticas muy malas. Pero si aquí en España está recibiendo críticas malas o nefastas, se las merece precisamente por la chapuza que han hecho cortando planos. Es que se nota, y perdonadme que insista tanto, pero es que se nota a la legua que ha sido mutilada la película. Es que cualquier persona muy aficionada al cine, que haya visto mucho cine, dices, joder, es que a esta película le faltan planos. Es que esta película, es que se nota a la legua que la han mutilado salvajemente. Es que, como unos tontos, en España nos hemos quedado con la versión censurada. O sea, a estas alturas de la película, y nunca mejor dicho, por favor, las distribuidoras, deme usted la versión sin censurar. Es que es realmente absurdo. Y eso se nota mucho en el resultado final de la película. Yo os voy a decir que Hellboy es una película, ya os digo, entretenida. Es una película que está bien. Es una película más que correcta. Es una película con efectos especiales espectaculares. La banda sonora es heavy metal, es contundente. Tiene que ser contundente la banda sonora cuando la película es contundente. Y tiene hallazgos visuales muy interesantes. No spoilers no os lo voy a decir, pero a uno de los personajes de la película es como un vidente que cuando conecta con un espíritu le sale como de la boca una especie como de criatura, que es con la persona con la que contacta realmente que te quedas clavado en la butaca. O sea, hay planos muy conseguidos. Pero que todo eso no se ha rematado por una puesta en escena más contundente, que eso venía en el gore. Cuando yo he visto otras críticas aquí en YouTube diciendo que no, es que solo se ha quitado un minuto. ¿Solo un minuto? ¿Seguro? No. Aquí se ha cortado más. Vamos, estoy completamente seguro. Es que me ha puesto esto. Que aquí se ha cortado más. Es que no hay más que ver la película para darse cuenta de todos los fallos de continuidad que tiene. En el montaje, en ese montaje que hemos visto, tiene muchos fallos en continuidad. Esta película a mí me gustaría verla en versión íntegra, porque yo sé que esos fallos de continuidad de Raccord no los va a tener seguro. Porque, madre mía, hoy en día con los programas informáticos de montaje que hay tan maravillosos, vamos, que una película tengo errores de Raccord es para el montador colgarle de una catenaria. Hombre, que me dijeras errores de Raccord, que en realidad los tenía del cine de hace 50, 60 años, 70, donde todo se hacía manual, cortando, haciendo el montaje con tijeretazos, o sea, con cortes, dices, te lo podemos perdonar. Pero hoy en día, que todo puedes llevarlo al milímetro con los programas de edición de ordenador y por computadora que hay, que haya errores de continuidad, eso es un fallo garrafal que lastra la película muchísimo. ¡Qué soberana chapuza nos hemos tragado los españoles! Es una lástima porque yo en el cine, o sea, es que estaba solo. Estábamos en el cine 3 personas. 2 señores delante de mí y yo. No había más. Y era hoy a las 6 de la tarde y el día del estreno. 3 personas. Una auténtica lástima. Yo creo que esta película no se lo merece. No se lo merece ni la película, ni los actores, ni todo el equipo de producción de la película, ni el director, ni nadie. ¿Sabéis quién se lo merece? El distribuidor, que ha metido la pata hasta el corvejón dándonos una versión mutilada. Para que aprendas que la próxima vez, cuando te ofrezcan entre la versión íntegra y la censurada, cojas la íntegra. Es que esto, de verdad, hay gente que se tiene muchos años estudiando marketing, publicidad, y que luego comentan estos errores tan gordos y tan garrafales, es que llama al cielo, de verdad. Es decir, una película tienes que estrenarla íntegra, porque es la obra de un artista. ¿Os imagináis las meninas? Le cortamos aquí un trozo, ahora borramos aquí un personaje, ahora quitamos... Eso ya no es las meninas ni es nada, es otro cuadro del montón. Una obra de un artista, porque un cineasta es un artista, porque es la proyección de lo que él ha imaginado como artista.
no la tienes que mutilar. Es una auténtica lástima cómo los productores y los distribuidores meten mano en las películas como para adaptarlas a todos los públicos, sin darse cuenta de que el público no es tonto. Y hoy en día, con el grado de información que tenemos por internet, sabemos cuando una película no nos la están estrenando íntegra. El caso, por ejemplo, que ocurrió con la Liga de la Justicia de Zack Snyder es diferente. No es que sea una versión íntegra o censurada, no, es otra versión. La versión de Joss Whedon y de Zack Snyder no tiene nada que ver con la que rodó o supuestamente rodó Zack Snyder, es otra versión. Porque no se notan en la versión de Joss Whedon, no se nota errores de continuidad. Errores de récord, de montaje no hay. Hay, por ejemplo, el personaje de Batman, Ben Affleck, en algunos momentos lo vemos más delgado, otros un poquito más rellenito, por la diferencia. Pero eso no es un error de continuidad, eso no es un error de récord. Un error de récord es un error técnico. No artístico, es técnico. Pero es como si haces tú una película de 120 minutos y llega el productor y dice, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Za! Le mete la tijera, lo vuelve a montar y en vez de 120 minutos o 110 minutos tenemos una versión de 90 minutos que la ves y dices, aquí la han cortado, esto no se explica bien, aquí este plano está como trastocado, esto es incoherente. Pues esto es lo que ocurre con la versión española de Hellboy. Una versión completamente mutilada, vergonzante, o sea, sin palabras. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En realidad estoy hablando más del mero hecho de la censura que de la crítica. Porque bueno, como habéis visto en la miniatura, es crítica y censura. Pero ya os lo digo que esto no tiene que producirse más. A ver si los productores o distribuidores toman nota. Y si quieren elaborar una versión más light para la televisión, vale. Pero en el cine tiene que proyectarse la versión íntegra. Porque es un error garrafal. El resultado, las salas del cine vacías. Pero yo os digo que es una lástima porque es una película disfrutable, entretenida, con momentos brutales, con momentos apabullantes, muy espectaculares, que en ciertos momentos argumentalmente se resiente bastante la película. Porque ya os digo que yo creo que ya no solo el montaje, sino el guión, yo creo que han querido contar muchas cosas en 2 horas. Han querido meter como muchos personajes que quedan muchos de ellos desdibujados. Y han metido muchas secuencias que tienen un principio, pero que no están muy bien trabajado el final. No está pulido. No está pulido. Pero bueno, es una película que si yo del 1 al 10, pues le doy una nota de 6. Está bien. Una película disfrutable, más que correcta. Pero ya os digo que yo tengo que juzgar no la versión de Estados Unidos. Yo tengo que juzgar la versión española. Y la versión española, ya os digo, es una versión mutilada, sin gracia, y donde se nota a la legua los errores de continuidad y la falta de esa contundencia en la puesta en escena que creo que sí que tiene la versión de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, espero que os haya gustado, no sé si la crítica o cuando veáis la película, me podéis dejar todos los comentarios de aquí debajo, la caja de comentarios. Os animo a que os suscribáis al canal, que me apoyéis al pequeño rincón del cinéfilo, que le deis al like, los pulgares para arriba y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que esto no se vuelva a repetir porque si no, aquí un servidor no va a ir a ver, será la primera y última vez que vaya a ver al cine a ver una versión mutilada o censurada. Que paséis buena noche y que no soñéis con el chico del diablo, con Hellboy. Hasta mañana.